Daniel Izárraga, Daniel, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Julio? Buenas tardes, Víctor, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Mucho gusto en saludarte. Hola, Julio, buenas tardes. Y bueno, también saludos para el público que amablemente nos escucha. Muy bien, gracias. Víctor Ronquillo, vamos entrando en materia. ¿Qué te parece? Acabo de leer parte de lo que está publicado en la revista Rolling Stone y otras declaraciones o una nota que hace una persona en este medio llamado The New Republic, en el cual se habla pues de que están estudiando, según eso, el equipo de Donald Trump, la manera de cuánto hay que invadir del territorio, cuánto hay que hacer en México para combatir a los cárteles del narcotráfico y a sus jefes, particularmente en el tema del fentanilo. Una invasión suave, dice Rolling Stone, que le dijo una fuente de ese gobierno por entrar. ¿Cómo va? Ya la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo, bueno, que son fantasías y que son relatos, pero Víctor Ronquillo, ¿qué tanto? Y no dejo de pensar en tu novela que me hiciste el favor de invitarme a presentar en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Pero Víctor, ¿cómo ves estos análisis? ¿No estarán tomando en cuenta algo de tu novela, Víctor? Mira, yo honestamente creo que hay dos vertientes, ¿no? Para el análisis y la conversación. Uno de ellos tiene que ver con efectivamente, ¿no? Creo que es un tema de ficción política, esta posibilidad. Y es una posibilidad que yo exploro, que desarrollo en la novela más reciente que he publicado, ¿no? ¿Qué sigue después de la guerra del narco? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias para llevar adelante un proceso de neocolonialismo, de control territorial, para seguir adelante con esta estrategia de guerra que ha sido constitutiva de la economía estadounidense desde la época, pues desde su fundación como país y de manera más asentada después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué sigue en términos de establecer controles políticos en zonas estratégicas como puede ser la frontera, ¿no? Este terreno para la ficción literaria, para plantearse especulaciones a partir de la realidad, creo que es muy fértil y creo que es fértil por lo que han pues declarado los republicanos a lo largo ya de varios años, algunos demócratas, por la llegada al poder del presidente Trump y su vicepresidente, que es todavía más beligerante, ¿no? Pero creo que por otro lado, o en términos de un análisis más serio, habría que pensar hasta dónde puede llevarse a cabo esta realidad y cuál sería el costo político, económico, social para emprender esta acción. En la nota, que por otro lado también responde a una mera especulación, ¿eh? O sea, esa nota es una especulación, mi novela es una especulación creativa, en fin, pero no deja de serlo, y yo lo reconozco. Pero ¿cuál podría ser ese costo, no? Sería un costo demasiado alto, sin duda, y creo que existen también en términos de, pues, ¿cómo llamarlo para decirlo de una manera muy sintética y concreta, no? Creo que existe una resistencia cultural en Estados Unidos que no vería con buenos ojos estas acciones, ¿no? Aunque sí es de temerse que, como dice la nota, pues se optara por acciones como se ha optado en otros momentos en términos de lo que ha ocurrido en Irán, en Irak, en el Medio Oriente, por parte de las acciones de Estados Unidos, acciones que corresponden ni más ni menos que al terrorismo de Estado, Julio. Bien, Víctor, gracias. Daniel Izárraga, Daniel, ¿qué opinas de estas versiones literarias fantasiosas o de verdad parte del aparato del gobierno entrante estará explorando una posibilidad así? Daniel. Mira, Julio, yo creo que, bueno, primero hay que tomar en cuenta que esto es una filtración que publica el medio. Hasta este momento, ya tiene algunas horas, no ha sido desmentido. Es decir, es algo que está en proceso, no está acabado. Entonces hay que tener ahí un poco de cautela con esto, aunque si no lo desmiente, pues
pinta o refleja muy bien lo que está sucediendo ahí dentro del equipo del presidente Trump. Ahora, si esto va en el mismo tenor, es decir, si se usa el verbo de amenazar, habría que ahí no sé, prender las alertas, ¿verdad? Porque evidentemente ya lo ha dicho de varias maneras la presidenta Sheinbaum, pues cualquier amenaza de esta índole, y quizá de cualquier otra, es inaceptable, desde cualquier punto de vista es inaceptable. En este sentido, creo que si esto llegase a concretarse, México tendría que exigir que poner sobre la mesa una negociación en todo caso, y no aceptar una amenaza, ¿verdad? Es decir, tendría que ser un plan acordado para detener en estos términos el trasiego de droga y detener a los capos, y ahí habría que ver las formas. Me parece que en este sentido, en el mismo plan, pues también se debería de exigir en este acuerdo, pues que se hagan acciones concretas, primero para por lo menos tener campañas muy agresivas dentro de Estados Unidos para detener el consumo de drogas y también detener a todas estas redes de distribución que muy poco los vemos. Y por otro lado, también va a requerir, creo que, de mucha pericia diplomática, tanto quien vaya a ser el embajador en Estados Unidos como de la propia presidenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que esto, insisto, sea en todo caso un acuerdo, y si no, bueno, pues elevar esto a las instancias internacionales, incluso en la ONU. Bien, Daniel, gracias. Daniel Izárraga es coordinador de investigaciones periodísticas en América Latina para el Instituto de Informes para la Guerra y la Paz. Y de nuestro compañero Víctor Ronquillo, ya saben que es periodista, escritor y analista, autor de libros como De los Maras a los Zetas, Nosotros los Otros y Guerra en la Frontera. Víctor, ¿qué opinas sobre la llamada realizada entre el presidente electo Trump y la presidenta mexicana Sheinbaum, las diferentes interpretaciones que se han dado, Donald Trump celebrando por anticipado que ya de inmediato se acepta cerrar la frontera y que la presidenta mexicana va a frenar el flujo migrante hacia aquel país, y la presidenta mexicana estableciendo que no fue así, que no lo dijo de esa manera y que no está por cerrar fronteras, sino por tender o construir puentes. ¿Qué opinas, Víctor? Bueno, eso, ¿no? Lo primero que llama la atención es que son dos versiones totalmente diferentes de lo que pudo ocurrir en esa llamada, ¿no? Pero habría que remitirse al contexto de lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y ese contexto, como bien lo señalaba Daniel, pues tiene que ver con las amenazas de Trump, ¿no? Trump ha emprendido ya el proyecto de su nuevo gobierno a partir de amenazas que tienen en términos reales como en la mira, por una parte a México y a Canadá, y por otra parte a la OTAN, de lo que se ha hablado poco, pero también esto es importante porque tiene que ver con el conflicto que se da entre Rusia y Ucrania. Estas amenazas lamentablemente ponen en tela de juicio una relación comercial que es fundamental para el desarrollo de esta región, ¿no? O sea, sí creo yo que este aumento de aranceles pone en riesgo lo que puede ser una asociación virtuosa entre estos países, ¿no? Y obviamente Trump lo hace con el ánimo de llegar a la negociación del TEMEC, pues con mayores elementos, con mayores herramientas. Y lo hace también para seguir, ¿cómo decirlo?, promoviendo su personaje ante sus votantes, ¿no? Que son mayoría, lamentablemente, en Estados Unidos. Y creo que, por otro lado, encontramos a un país, a una política pública seguida en México en el tema de inmigración, que se debate entre dos realidades, ¿no? La exigencia de contención que se ha llevado a cabo, y no hay la menor duda, hay que recordar el lamentable papel jugado por el Instituto Nacional de Migración, hay que recordar también el número de efectivos militares y de la Guardia Nacional atendiendo el tema de la migración en un ejercicio de contención y de corrimiento de la frontera hacia el sur. Eso es innegable, con todo lo que implica la violación a derechos, con todo lo que implica el sufrimiento humano.
Pero por otro lado, en este debate que se da al interior de la política pública hacia migración en el gobierno mexicano desde la época, desde el gobierno de López Obrador, existen también posiciones y existen acciones de manera contradictoria, pues de una política humanista, una política de atención a las causas, todo el esfuerzo económico de inversión a partir del intento de sembrar vida, toda una estrategia que me parece es loable. Y hay un tema que ha incluido Claudia Sheinbaum en su discurso político. Y ese tema, Julio, tiene que ver ni más ni menos que este es un asunto también de política laboral. Al final de cuentas, la fuerza y la mano de obra de los migrantes hacen falta en Estados Unidos. Claro. Bien, Víctor, gracias. Damos la bienvenida a Ricardo Ravelo, que está ya por aquí. Ricardo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Una disculpa porque tuve algunos detallitos aquí con la conexión, pero ya estamos aquí. Muy bien, Ricardo, pues hemos hablado. Saludos a todo el mundo. Gracias, Ricardo. Ricardo, estamos hablando sobre la llamada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente electo Donald Trump, las interpretaciones, las derivaciones, cerrar o no cerrar la frontera, en fin, ¿qué opinas sobre esta comunicación entre ambos personajes, Ricardo? Bueno, este es el estilo Trump, ¿no? Ya lo conocemos. Creo que no debe ser una postura, la de Trump, que asuste, que pueda generar agitación en el gobierno mexicano ni en la sociedad, porque es decir, Trump es muy dado a este tipo de estruendos, amenazas, amagos, el cierre de la frontera. Bueno, pues el cierre de la frontera, ya lo decía el expresidente López Obrador, pues es imposible, porque el flujo comercial que existe entre México y Estados Unidos es enorme, o sea, no se puede detener eso. En México, sin embargo, por momentos parece que se encendieron las alarmas con el tema de los aranceles, y como que todo esto apuntaba a una suerte de guerra comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero en realidad yo creo que coincido con muchos analistas que son expertos en el tema económico y sobre todo que han revisado muy bien el TEMEC, en el sentido de que todo esto son amagos de Trump que van encaminados a establecer negociaciones, porque al final del día, pues la política es eso, negociación. Lo ha dicho la propia presidenta, si se imponen aranceles, pues nosotros haremos lo propio. Bueno, en un principio, aunque luego Marcelo Ebrard reculó al respecto, pero bueno, lo dijo la presidenta en una mañanera, sí, vamos a imponer aranceles también a las exportaciones de Estados Unidos, y esto va a encarecer todo para el consumidor que adquiere los productos mexicanos. Es decir, habló del caso de los autos, por ejemplo, en las plantas estadounidenses que operan en Coahuila y en otros estados, pues los carros se van a subir de precio. Esto va a afectar directamente el bolsillo de la gente, va a tener un efecto contrario a lo que Trump ha planteado, es decir, aligerar las cargas económicas, pero evidentemente es un contradiscurso, ¿no? Simplemente son amagos para negociar, y yo creo que pues en el hipotético caso de que ocurriera un cierre de fronteras, un cierre o la imposición de aranceles, pues, o en el peor de los escenarios, que México fuera expulsado del TEMEC, pues bueno, están otros tratados, están otras opciones que México pudiera aprovechar, que es el caso del Mercosur, es el caso de China, etcétera. Hay mercados en el mundo abiertos a las exportaciones mexicanas. Lo benéfico de Estados Unidos es la cercanía, y creo que esto beneficia a muchos empresarios, porque he platicado con muchos y me dicen, bueno, es que la relación comercial con Estados Unidos es importantísima, porque nuestras exportaciones nos las pagan en menos de un mes, 15 días, y cuando exportamos a Asia,
pues tardan hasta 3 meses en pagarnos. De tal manera que, bueno, pues esta cercanía con Estados Unidos tiene ese beneficio. Yo no creo que vaya a ocurrir nada catastrófico en materia comercial. Lo que sí es que, bueno, México se tiene que aplicar en el tema del crimen organizado y la migración. Pero esto también no es responsabilidad solo del gobierno mexicano, sino también de Estados Unidos. Bien, Ricardo, gracias. Daniel Izárraga, el embajador de Estados Unidos en México, que vive momentos muy zigzagueantes, ya no con tanta presencia ni fuerza de acceso incluso a la presidencia de la República, como sucedió en el anterior sexenio, dijo ayer o antier, ayer creo que fue cuando dijo, para que tengan el éxito de contener la migración del flujo al norte, también que se pueda levantar el bienestar del pueblo de México en el sureste y el desarrollo de Centroamérica. Y es importante también que se enfoque el mundo al sur-sureste. Por eso la frontera entre México y Guatemala es una prioridad para resolver la meta de la migración. ¿Qué nos dices sobre estas palabras del embajador de Estados Unidos en México, que centra el asunto en el sureste de México, Centroamérica y particularmente Guatemala, Daniel? Mira, déjame empezar por una idea que tenía desde el principio y cierro con lo que me acabas de preguntar sobre el tema de las llamadas telefónicas. Ya sabemos cuál es el estilo de Trump. Este asunto es demasiado estridente, después de que cuelga el teléfono, y no solamente cuando habla con alguien de México, sino también de cualquier otro país, incluidas las potencias, y él da su propia interpretación sobre los logros, según él, de lo que consiguió tras la llamada. Uno se queda pensando si realmente fue en esos términos o no. Evidentemente la presidenta Sheinbaum ha aclarado y ha dicho, sin ser tan enfática en eso, que no hubo exactamente ninguna respuesta a las peticiones o amenazas de Trump en los términos en los que él lo plantea. Pero fíjate que pensando un poco en el tema de transparencia e incluso de comunicación oficial, me pregunto, y solamente es una pregunta, si no valdría la pena en algún momento pensar en la posibilidad de que la propia presidencia de México difunda las conversaciones, es decir, que lo ponga por escrito y que cada quien juzgue si lo que dijo Trump de esa conversación es interpretable a su manera o simplemente está volando, como decimos los periodistas, de lo que se habló. Es decir, a mí me parece que hacer versiones públicas quizás, es decir, testar cosas muy delicadas, pero hacer versiones públicas de estas conversaciones sería una manera de acotar el margen de maniobra de este presidente, porque uno de los problemas que se tiene con esta persona, que está en el país más poderoso económicamente del mundo, pues es que agita los mercados. Por otro lado, creo que tiene razón Julio en el sentido de que yo creo que lo deben de estar haciendo, pero México debería ser mucho más proactivo de mirar hacia el sur. ¿Y qué quiero de mirar hacia el sur? De tratar de ponerse de acuerdo qué se puede hacer y cómo se puede hacer, sobre todo con Guatemala y los países de Centroamérica, respecto al flujo migratorio. Es decir, no solamente mirar al norte, sino también mirar, como dice un querido amigo del Faro de El Salvador, mirar hacia la cintura de América Latina, es decir, hacia Centroamérica, para tratar de tener acuerdos en este sentido y desde luego tener una política de comunicación organizacional mucho más intensa, que no sea solo las mañaneras, sino sacar al gabinete, Marcelo ya lo ha hecho un poco, incluso mover a la iniciativa privada para que hablen públicamente de las consecuencias que podría tener estas locuras que está planteando Trump, es decir, empujar un poco hacia la información pública que sirva de contraste, por lo menos a lo que está diciendo Trump. Bien, Daniel, gracias. Víctor Ronquillo, uno de los señalamientos que he leído en algunos comentarios de opinantes de Estados Unidos, incluso una nota de AP que leí ayer en el programa, en el cual se dice la respuesta de Claudia Sheinbaum está enmarcada en su formación política de la izquierda radical y activismo universitario. ¿Qué te ha parecido el tono y la forma como ha respondido la presidenta Sheinbaum? ¿Notas el acento de un izquierdismo ahí o es una defensa específica de un interés general? En fin, ¿qué opinas de ello y del contexto en el cual creo que algunas voces en Estados Unidos quieren asumir
una perspectiva muy izquierdista en la postura de la presidenta Sheinbaum. Víctor. No, yo creo que hay una congruencia en términos de lo que ha sido los planteamientos del gobierno de López Obrador y también hay una congruencia con lo que ha sido, por lo menos en el discurso y en la retórica, la posición política de México ante Estados Unidos, ¿no? Siempre se ha exigido un respeto a nuestra soberanía y creo que de alguna manera esto es lo que ha planteado Claudia Sheinbaum a lo largo de sus distintas acciones políticas, porque eso han sido, ¿eh? Yo celebro que al final de cuentas, más allá de lo que sí contrasta con otros momentos de nuestra historia, aquí ha habido acciones políticas importantes, acciones políticas que quizá uno, pues en algún momento tiene ciertas diferencias con los actores que se ha convocado para establecer alianzas, ¿no? Pero no hay duda de que convocar a este grupo de empresarios a la mañanera, formar un frente común con ellos, fue importante, ¿no? Y creo, por otra parte, que también lo realizado en términos de información, precisando cuál sería el costo económico y qué afectación tendría a las bases políticas de Trump, ese costo económico fue muy interesante y al final de cuentas esa información y esos datos ya perfilan una posición clara de el gobierno actual ante estas acechanzas, estas amenazas del propio Trump, ¿no? Creo que esto es relevante. Por otra parte, mira, claro, pues desde la perspectiva de esta clase media estadounidense, con pocas miras, con una visión de la vida muy limitada, en fin, con una enorme ignorancia, pues sí, la perspectiva de las acciones de Claudia Sheinbaum, pues pueden ser de una izquierda radical. Pues yo creo que está lejos, lejos, muy lejos de ello, ¿no? Por una parte, pienso que sí, tiene que ver con esta ideología política que es el liberalismo mexicano, y por otro lado, tiene que ver pues con acuerdos con sectores económicos y sociales que son fundamentales para este gobierno de centro izquierda, que es una manera de definirlo, ¿no? Y Sí. bueno, por mi parte también celebro el que se Mm. tenga esta posición frente a la soberbia de Trump. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿son horas de unidad nacional? ¿Son horas de convocar a que cerremos filas en esta postura que se está teniendo particularmente Donald Trump hacia acá? ¿Qué tanto está preparado el aparato consular mexicano en Estados Unidos para defender los intereses de nuestros connacionales? ¿Qué tanto este cierre de filas de los empresarios ayer en la mañanera en Palacio Nacional implica un verdadero apoyo, respaldo a la defensa nacional o también implica defensa de intereses específicos empresariales? En fin, ¿cómo ves estos momentos, Ricardo? Bueno, mira, yo creo que para quienes tienen intereses en el tema del TEMEC, en el tema económico, en el tema empresarial, como sociedad, pues bueno, la sociedad debe de cerrar filas. La sociedad que apoya esta política del segundo piso de la cuarta transformación y que se ha definido con eso. Yo creo que sí, ellos tienen que cerrar filas. En el caso de los periodistas tenemos que seguir haciendo nuestra chamba y no es cerrar filas, es observar y llevar a cabo un trabajo objetivo que informe a la sociedad de lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros no somos parte de eso, aunque sí, pero bueno, tomamos distancia de estas situaciones. Yo creo que a nivel social, pues hay mucho en juego, ¿no? Es decir, porque de eso depende el desarrollo del país, el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de metas que se trazó Claudia Sheinbaum con en esta nueva etapa llamada segundo piso de la cuarta transformación.
Y obviamente todo esto tiene mucho que ver y pasa por el tema estrictamente económico, ¿no? Porque la economía para muchos marcha bien, para otros no tanto. Hay desigualdades que se tienen que atender y obviamente el Tratado de Libre Comercio pues permite que México tenga ingresos suficientes en distintos rubros para poder atender las demandas sociales, de tal suerte que, bueno, en buena medida sí la sociedad tiene que jugar un rol importantísimo, decisivo, de apoyo al gobierno mexicano en este caso. Pero yo insisto y subrayo, la posición de Trump ha sido así. Dicen que quien busca negociar, lo primero que hace es echar a andar la estrategia de ablandar al otro. Y creo que esa es la parte que Trump está haciendo, está jugando su juego. Falta que México caiga en eso. Y como dijeron, bueno, pues hay que tomar las cosas con calma, sin aceleres. Ya llegará el momento de sentarse a la mesa a negociar con lo que haya que negociar, y tener plan A, plan B, plan C, pues ahí la mesa como opciones, como alternativas para no caer en una suerte de sometimiento de Estados Unidos, porque hay realidades que también no se pueden soslayar. Hay necesidades en Estados Unidos que importan muchísimo para ese gobierno, como es el tema migratorio, la fuerza de trabajo, aunque ellos están en este momento en la postura de expulsión, pero no pueden hacer una expulsión masiva como la han planteado, porque pues quién va a hacer el trabajo que los estadounidenses no quieren hacer en la pizca de tomate, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que esto es negociación. Ahorita, en efecto, lo decía Lizárraga, Trump tiene ahorita el poder y pues, sacudir los mercados. Antes lo hacía con un tuitazo, hoy con declaraciones muy, muy fuertes, muy estridentes, pero yo creo que la posición en México está clara, ¿no? Yo no veo en Claudia Sheinbaum nerviosismo, no transmite incertidumbre, al contrario, creo que tiene muy claro el camino a seguir, y me parece, de acuerdo con el planteamiento anterior, que este no es un tema ideológico, es un tema de tener la posición como presidenta, como lo que espero que sí, y creo que sí la tiene, de tener la posición y la postura correcta ante un problema que se puede presentar cuando Trump tome posesión como presidente de México. Yo creo que eso está muy claro y yo no veo un fantasma, no veo algún peligro por el cual temer. La presidenta lo transmite muy bien en las mañaneras, lo tiene muy claro, creo que está muy bien asesorada, de tal manera que, bueno, ante cualquier eventualidad hay caminos y puertas abiertas. Bien, Ricardo, antes de ir a las siguientes preguntas, les comparto que el Partido Acción Nacional ha establecido mediante la voz de su dirigente nacional que si se aplicaran medidas de aranceles, deportaciones masivas, el Partido Acción Nacional estará por la unidad nacional. Eso sin dejar de reclamar que el gobierno federal no escucha a la oposición, que se violan los tratados internacionales con las recientes reformas constitucionales, lo cual podría ser una de las motivaciones de Trump para estos amagos. Eso ha dicho el Partido Acción Nacional. Jorge Romero ha dicho, entre otras cosas, que México cuenta con el PAN para hacer frente a las adversidades que surjan en nuestra economía y que por encima de amenazas y presiones de cualquier tipo, Acción Nacional, ante riesgos o amenazas externas, siempre estará por la unidad nacional. Bueno, eso es parte de lo que hay ahí. Daniel, están circulando, bueno, ya están los nombres de los principales aspirantes, de los aspirantes a las candidaturas a la elección de personas juzgadoras, jueces, magistrados y ministros. El año que entra han surgido ya algunos nombres. Hay algunos como Federico Anaya, César Gutiérrez Priego,
Y hay otros que, por ejemplo, han surgido, Marisela Morales, que fue titular de la Procuraduría General de la República, Gil Suárez, que fue secretario particular de Calderón y senador de la corriente calderonista, no se ha postulado, pero también ahí anda en opiniones y comentarios Eduardo Andrade, en fin, ¿qué opinas de los nombres que se van conociendo y qué esperas de la definición de la lista final de aspirantes a estos cargos, Daniel? Mira, Julio, yo creo que parte del show que estamos viendo respecto a la gente, de los nombres que acabas de mencionar, uno podría decir, pero ni loco o de ni loca voy a apoyar a esas personas si es que llegan a la boleta electoral. Me parece que ahora, si empezamos a enfocarnos un poco ya en los hechos, es decir, en el paso que sigue, habría que tomar en cuenta que quizá los requisitos mínimos para poder inscribirse, como ya sucedió, son tan laxos y tan generales, quizá en aras de que mucha gente se pueda inscribir, que permiten que este tipo de personajes, pues de entrada cumplan con el perfil técnico y de carrera como abogados para estar ahí. Entonces, habría que mirar ahí entonces, ahora, porque no están haciendo, supongo que si se inscribieron es porque cumplieron con esos primeros requisitos y entonces habría que revisar en otras ocasiones si se tienen que poner algún otro tipo de candados para que estas personas no puedan inscribirse. En el segundo término, ahora creo que el balón está en los comités de evaluación, es decir, cómo van a ser estos comités de evaluación para filtrar los nombres que puedan o no aparecer en las boletas, cuáles son los criterios que van a utilizar para decidir quién va a una boleta o no. Entiendo que hacia el final la gente va a decidir, pero me parece que el trabajo que va a tener que hacer estas comisiones van a ser muy importantes para darle un carácter mucho más serio, mucho más acotado a este tipo de personas. Insisto, al final la gente va a decidir, pero cuidado ahí con este tema de los requisitos porque me parece que han sido en extremo laxos. Bien, gracias, Daniel. Sobre este mismo tema, Víctor Ronquillo, ¿qué apreciación tienes de algunos de los nombres que han ido surgiendo como aspirantes a los cargos de juzgadores de la nación? Víctor Ronquillo. Bueno, lo primero que quiero referir o reflexionar es sobre este mensaje del Partido Acción Nacional. Sí, Y te vi creo que que está. hay una estrategia política muy clara por parte de Acción Nacional en esta primera fase de la presidencia de Jorge Romero, que tiene que ver con la legitimización del partido. Al final de cuentas, lo que se está buscando es esa legitimidad política que está en entredicho. Y está en entredicho porque más allá de que existan elementos de pruebas contundentes, penales, en contra de la acción de Jorge Romero, hay diversos testimonios, hay diversos hechos que nos muestran la acción política de Jorge Romero como delegado aquí en la Benito Juárez. Una acción política manchada por la corrupción. El propio Calderón señala en su libro que Romero cobraba en promedio 7 millones de pesos mensuales a los vendedores ambulantes de esta zona, además de su involucramiento con el cártel inmobiliario y también el que pues él mismo y su grupo político definiera a su acción y a su ideología como una derecha liberal que ahora asume el poder plenamente en el Partido Acción Nacional. Y esto lo relaciono con el siguiente tema, ¿no? Gil Suárez, secretario particular de Felipe Calderón. Gil Suárez, defensor jurídico de García Cabeza de Vaca. Creo que esto ya define al personaje. Yo añadiría también su enorme beligerancia contra el gobierno de López Obrador y contra este proceso de la reforma judicial, aunque es cierto, él desde octubre anunció que se inscribiría y participaría en este proceso. Pero creo que esto nos remite
a qué composición ideológica, a qué acciones, a qué intereses responde este intento de legitimación del PAN y cómo corresponde también a esta participación de Gil Suárez y de Marisela Palacios en este proceso, Morales. ¿no? Morales, perdón, Ujú. perdón. Y que bueno, pues al final de cuentas también están buscando un hueso, porque al final de cuentas los salarios, las prestaciones, aunque ya no tendrán el carácter que tuvieron en otro momento, pues son atractivos para cualquier profesional del derecho, ¿no? Entonces, creo que esto nos debe hacer pensar. Y por otra parte, sí, a mí me parece, y estoy de acuerdo con Daniel, de que es muy importante lo que ocurrirá con esta segunda etapa de selección, pero por otro lado, pues bueno, están en su derecho de participar. Al final de cuentas, la elección se llevará a cabo y esa elección, a mí me parece que como ha ocurrido en este país en los últimos años, pondrá a cada quien en su lugar. Muy bien, gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre los primeros nombres que van tomando cierta carta de discusión pública de aspirantes a personas juzgadoras? ¿Qué opinas, Ricardo? Mira, dice Víctor Ronquillo, ya, bueno, las circunstancias pondrán a cada quien en su lugar. Pues sí, digamos que eso tendría que ocurrir, pero si se trata de un pastel para repartir posiciones y negociar con la oposición, bueno, también se puede hacer. Finalmente todo depende de lo que se quiera, desde el poder, desde la cúpula del poder. Si realmente se quiere un poder judicial transparente, un poder judicial, válgase la redundancia, justo, pues bueno, se tendrán que analizar muy bien los perfiles. Si se trata de hacer un reparto pues, de posiciones como se hizo en el Congreso, ahora vas tú, ahora voy yo, etcétera, ahora ahí te va este paquete, estos 10 jueces van a ser tuyos, etcétera, pues bueno, va a ser un reparto para negociar, como ha ocurrido con las embajadas, ¿no? Con los gobernadores que han quedado bien con el régimen. Pero esperemos que no vaya por ahí el asunto, sino que realmente se revisen los perfiles, las cartas credenciales con las que se presenta cada aspirante a un cargo, ya de juez, ya de magistrado o bien de ministro. Lo de Gil Suárez sí es de escándalo, ¿no? Ya Víctor expuso las razones, coincido con él. Lo de Marisela Morales, bueno, pues es verdaderamente algo nauseabundo. Primero que nada, hay que decir que Marisela Morales llegó a la Procuraduría General de la República con el apoyo de Mariano Herrán Salvati, aquel ex jefe antidrogas de la Fiscalía, de la PGR, a quien luego traicionó. Luego se escudó en Macedo de la Concha, que fue procurador con Fox, y posteriormente estuvo al frente de la unidad de investigación contra la delincuencia organizada, y de ahí brincó a la titularidad de la Procuraduría General de la República, donde, entre otras cosas, se le acusó de ser una habilidosa mujer, una habilidosa para fabricar expedientes criminales con testigos falsos, testigos mentirosos, testigos que mintieron a la hora de realizar acusaciones en contra de los enemigos de Calderón. Caso ejemplificativo, el Michoacanazo, la operación Limpieza, que fue una operación sucia, llamada Operación Limpieza, porque se echó mano de lo peor que había en la lista de testigos protegidos o testigos convenidos para enderezar acusaciones y perseguir a enemigos políticos. Fue una etapa en la que la PGR, al frente de Marisela Morales, sirvió de ariete para golpear a los enemigos del régimen de entonces, del gobierno de Felipe Calderón, y en realidad pues ella se prestó a todo este enjuague. Luego la premiaron
con un consulado en Milán por toda esta barbaridad de cosas que hizo como titular de la PGR, y ahora sacó la cabeza y levantó la mano para decir que quiere ser ministro de la Corte, ministra de la Corte. Claro. Pero bueno, con esas credenciales, honestamente, pues es muy difícil. Por eso digo que si se trata de una negociación con la oposición, pues bueno, seguramente se la darán. Si se trata de priorizar la transparencia y la buena conducta de estos funcionarios, pues yo creo que Marisela no tiene nada que hacer. Bien, Ricardo, gracias. Nos quedan dos temas, propongo dos temas, lo de la operación Enjambre, sobre todo en la primera parte que ha sido en el Estado de México, si es una estrategia, un cambio de estrategia verdadero o solo una cuestión efectista, solo para apariencias. Y después, si nos queda tiempo, podemos platicar de lo de Sinaloa o lo dejamos para los postrecitos, que ahí serían postrecitos amargos. Daniel, sobre Operación Enjambre, Estado de México, efectismo o cambio de estrategia real, ¿qué opinas, Daniel? Perdón, tenía cerrado el micrófono. Mira, yo creo que sí hay un cambio. Es decir, a mí no me parece, no tengo la impresión hasta el momento de que esto sea una estrategia efectista. Me parece que estuvo bien lo que se hizo. Evidentemente falta muchísimo que hacer en el país para limpiar la casa, pero yo creo que ahora lo importante es que viene. Es decir, si estas personas que han sido acusadas, detenidas, qué van a decir en los interrogatorios, cómo es que llegaron a ese momento, si es que lo hicieron por ambición del dinero, o quizá no descartemos, sabiendo cómo opera la delincuencia organizada, que algunos de ellos hayan sido forzados a participar, no lo sé. Me parece que a partir de la inteligencia que se pueda hacer, de lo que ellos digan, se va a tener un mapa cada vez un poco más claro por dónde están los flujos de dinero, por dónde está el trasiego de drogas, por dónde está la compra de armas, y con base en eso, la estrategia del gobierno, quiero pensar, pudiera ser ir acotando, golpeando estos canales de distribución y seguir adelante, porque recordemos que desgraciadamente los grupos de la delincuencia organizada son como una especie de hongos, ¿verdad? Los cortas y vuelven a salir, los cortas y vuelven a salir. Es decir, esta delincuencia organizada me parece que siempre tienen grupos que si sale alguien o detienen a alguien, inmediatamente suben o buscan la manera de tener a otra persona en esos puestos. Y aunque parezca de repente esto una tarea sin fin, yo creo que el Estado tiene que seguir en esto, y no solamente en esa parte del país, ¿verdad? Tiene que hacerlo en todas las partes, hablando precisamente de Sinaloa. Bien, Daniel, gracias. Sobre este tema, Víctor Ronquillo, ¿qué nos dices, por favor? Bueno, lo primero es que hay que tomar en cuenta que, pues, Delfina Gómez, uno de los personajes importantes en el escenario político de Morena, uno de sus protagonistas, por la importancia que tiene el Estado de México, pues es partícipe de este proceso, ¿no? Y que sin duda llevar adelante esta acción, pues tuvo que ver con una, pues, asociación política entre la Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno del Estado de México. Aún así, es importante hacerse una pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo se inició la preparación de este caso? ¿A partir de cuándo se tuvo los elementos para judicializarlo? Eso es muy importante porque tiene que ver precisamente con el propio desarrollo de la estrategia de intervención en los términos en que se realizó. A mí me parece que fue anterior y que se aprovechó para llevar adelante un nuevo proceso y una nueva acción de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación, pues, con todas las instituciones policíacas y militares del país, ¿no? Fue una presencia abrumadora de ejército, de policía, que sí corresponde por un lado a un efecto y a un impacto mediático, pero que también corresponde a la envergadura
de lo que se podía enfrentar. No olvidemos que se enfrentó, y ahí sí creo que hay evidencias de ello, a pues estas fuerzas oscuras y a estas alianzas establecidas entre el poder político y el poder criminal. Pero no me parece que esta estrategia sea realmente eficaz si no se llega, ya lo señalaba Daniel Lizárraga, ¿no? Si no se va hacia arriba en la investigación, si no se afectan los intereses del grupo político que ha prevalecido a lo largo de décadas en el Estado de México y que tiene una clara vinculación y que la tuvo y que espero que no la tendrá con el poderío criminal o con los grupos de poder criminal. El grupo Atlacomulco, Julio, ya lo señalabas tú en alguna columna tuya de esta semana, ¿no? Lo otro, que también coincido con Daniel, es ver qué sigue. Si es realmente esto el inicio de la aplicación de la estrategia nueva para enfrentar los problemas de seguridad pública graves en nuestro país y desmontar las alianzas entre el poder político, el poder criminal y sectores también del poder económico empresarial, bueno, es muy importante lo que se puede hacer en Sinaloa, lo que se puede hacer en el Estado de México, que ya se continuó, en Tamaulipas, en Jalisco, en Guerrero, en Chiapas, en Baja California, ¿no? Y en Guanajuato. Eso es, a mí me parece lo que habría que preguntarse. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema que estamos comentando? Por favor, Operación Enjambre y sus consecuencias. Julio, en efecto sí hay un cambio de estrategia o de forma de enfrentar al crimen organizado, es decir, ya no vemos la inacción oficial, sino la acción directa, con estos operativos que fueron bastante utilizados por García Harfuch cuando fue secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Y ahora esta estrategia que dicen ellos que fue exitosa, pues la están aplicando en todo el país o la pretenden aplicar en todo el país. Lo que pues me puedo cuestionar, yo creo que la gente también, es si dará tiempo de cumplir con un proyecto con esta estrategia de golpear a la política ligada al crimen organizado y todo lo que está alrededor, ¿no? Las complicidades, las redes de poder, o esto que menciona Víctor, estas fuerzas oscuras, que yo espero que le puedan meter el reflector para que las vean claramente. Y por otro lado, la gran pregunta es, ¿y le van a entrar a los gobernadores ligados al crimen? ¿Y le van a entrar a los senadores? Adán Augusto, por ejemplo, ligado a los Herrera en Torreón, Coahuila, que son distribuidores de droga, que él es el protector de este grupo. ¿Le van a entrar a Rocha Moya para que deje el cargo y lo encarcelen? La gran pregunta es, ¿le van a entrar a los empresarios que están lavando dinero para el narcotráfico o se van a quedar nada más por encimita? Porque el problema no es si encarcelar alcaldes y regidores o jefes policíacos. Digo, esa es una parte de toda una estructura criminal que llega hasta la cúspide del poder. Mi gran pregunta siempre ha sido y será, ¿le van a entrar realmente a estas estructuras que son cerco de protección del crimen organizado y que están legislando, gobernando, etcétera, etcétera? Bueno, yo ahí la dejo con un signo de interrogación. Bien, Ricardo Ravelo, gracias. Gracias por esta parte de lo que llevamos. Yo por lo pronto aprovecho, me autoasigno un postrecito antes de que les toque a ustedes para invitar a quienes estén mañana en Guadalajara. Voy a participar en la presentación del informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico,
El texto se denomina Verdades Innegables por un México sin impunidad. Van a estar Berta Lilia Gutiérrez Campos, del colectivo Rodolfo Reyes Crespo, Juan Bautista Andalón, del Comité Eureka de Jalisco, Blanca Lirio Muro Gamboa, colectivo Sobrevivientes, una trinchera de la dignidad. Va a estar un servidor ahí, va a estar el gran periodista jalisciense Rubén Martín, doctor en Ciencias Sociales por la UDG y periodista independiente, y Guillermo Salvador Ortega, del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara. Es mañana viernes a las 6:30 de la tarde en la Casa Zuno. Es en la calle José Guadalupe Zuno, 2226. Va a ser muy interesante. Es un informe documentado, puntual, un trabajo de investigación que nos muestra las verdades innegables, entre otras, los vuelos de la muerte, entre otras, todo lo que hizo el Estado mexicano durante décadas para reprimir a movimientos sociales, a disidencias políticas, en fin, todo ello. Mañana 6:30 de la tarde, ahí en la Casa Zuno de Guadalajara. Bueno, Daniel, vamos entrando al postrecito. Tú nos dirás el tema final que quieras comentar, por favor, Daniel. Mira, Julio, yo tenía como postrecito, he estado revisando la forma que se ha aprobado la desaparición de los organismos autónomos, sobre todo del INAI, que bueno, pues ya es un hecho, pero me llama la atención un aspecto que ojalá en el Senado lo tengan en cuenta. No lo hicieron en la Cámara de Diputados. Una de las atribuciones que desaparecen, porque obvio desaparece el INAI, es que las resoluciones que emite el INAI eran órdenes, eran inapelables. Es decir, si el INAI le ordenaba a la defensa o a la Marina o a la propia presidencia entregar X o Y archivos, la dependencia no tenía otra más que entregarlo. Con esta recomposición interna, me parece que no está muy claro, pero si los recursos de revisión, es decir, si yo le pido algo a la Sedena me dice que no, y yo recurro en su caso a la función pública, que va a ser el trabajo del INAI, de revisar si eso que yo estoy pidiendo es público o no, lo que resuelva la función pública va a ser inapelable o no. Es decir, si esta atribución que tenía el INAI hasta el momento no aparece en la iniciativa, es decir, que las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública sobre los recursos de revisión sean inapelables, pues me parece entonces que sí es un verdadero paso hacia atrás. Es decir, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con eso, porque de nada va a servir que si la función pública le ordena, en el caso que puse, la Sedena, por ejemplo, transparentar un contrato, pues las Sedenas sean como llamados a misa, ¿va? Pues yo digo si voy o no. Me parece que esto es un asunto muy delicado. Bien, gracias, Daniel. Víctor Ronquillo, postrecito, por favor. Bueno, la próxima, en 15 días, el 7 de diciembre, no, la próxima semana, el 7 de diciembre, en Tlapa, Guerrero, se presenta un informe fundamental sobre el trabajo realizado en el último año de Tlachinolan, Corazón de la Montaña, esta organización defensora de derechos humanos que ha acompañado a lo largo de 30 años a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en esa región tristemente condenada a la marginación, a la precarización de la vida. Y menciono esto porque este informe me parece clave en términos del reconocimiento a dos realidades. Una realidad espeluznante, dolorosa, terrible, y que es ni más ni menos que la captura de instituciones del Estado mexicano por parte del crimen organizado en el Guerrero de estos días. Es atroz lo que está ocurriendo y lo que ocurre en la región de la montaña. Pero por otro lado, es un informe, como ocurre con el trabajo de Tlachinolan que encabeza Abel Barrera, de esta organización defensora de derechos humanos, es también un informe muy alentador, porque da cuenta de la resistencia humana, la resistencia cultural de muchas personas que se han involucrado en la defensa de los derechos humanos y muchas otras que, siendo víctimas de estas realidades, han exigido que sus derechos sean respetados
Es un informe contrastante, pero es también una manera de celebrar estos 30 años de lucha de Tlachinolan y estos 30 años también de construcción de una cultura de los derechos humanos que se dice fácil en estos momentos, pero que es determinante en la realidad y en el escenario político de este país, Julio. Víctor, gracias por dar luz y dar información sobre este tema tan importante. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, postrecito para cerrar esta mesa, por favor. Sí, Julio, pues yo voy a anunciar un póster, creo que ya te había dicho hace algunas semanas, pero bueno, ya se confirmó. El Club de Periodistas de México Sí. decidió por unanimidad otorgarle el Premio Nacional de Periodismo al libro El Amo de Jalisco. Quiero decir que pues me sorprendió bastante porque no esperaba yo una condecoración así, en principio porque nunca las he buscado. Yo no busco en el periodismo ni reconocimiento ni premios. Nunca he participado ni he enviado trabajos a nada, a ninguna institución buscando premios, porque bueno, es lo que menos me importa. Pero el club consideró que pues, el libro tenía ese mérito y bueno, lo determinaron. Me lo anunciaron el sábado cuando venía de regreso de Coatzacoalcos a México después de presentar el libro allá. Y bueno, pues yo agradezco al club esta distinción y la ceremonia va a ser el 5 de diciembre ahí en Filomeno Mata 7. Entonces, pues, bueno, para mí fue sorpresivo porque independientemente de que considero que pues, el libro tiene un mérito interesante y descorre algunos velos sobre la corrupción en Jalisco, bueno, nunca consideré que fuera a ser premiado. Pero bueno, agradezco al club esta distinción y bueno, pues ahí estaremos. Muy bien, pues felicidades y atentos a eso, que finalmente pues es un reconocimiento al trabajo que has hecho con este libro, El Amo de Jalisco. Daniel, Víctor, Ricardo, muchas gracias por esta ocasión. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí en este día, en este jueves 28. Hasta luego. Buen fin de semana. Igual, hasta luego. Saludos.